Por demasiado tiempo, la historia del Imperio Español ha sido narrada a través del prisma distorsionado de sus antiguos rivales. Esta narrativa, conocida como la leyenda negra, ha permeado no solo en el imaginario anglosajón, sino que se ha infiltrado en los propios sistemas educativos hispanoamericanos, creando una paradójica situación: millones de personas educadas para rechazar su propia herencia cultural e histórica. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a este canal para seguir recibiendo nuestros contenidos. Es gratis y con esta acción ayudarás a que el canal crezca y podamos seguir ofreciendo vídeos como este. Pues bien, sigamos. Esta manipulación histórica no es accidental. Surgió como una poderosa herramienta de propaganda política durante los siglos XVI y XVII, principalmente impulsada por Inglaterra, Holanda y otras potencias protestantes que buscaban socavar el poder español y justificar sus propias ambiciones imperiales. Hoy, siglos después, sigue cumpliendo una función similar: mantener dividido al mundo hispano y fomentar una identidad basada en el victimismo y el resentimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando contrastamos estos relatos con la evidencia histórica? ¿Qué imagen emerge cuando analizamos los hechos documentados en vez de repetir interpretaciones ideologizadas? Uno de los mitos más persistentes es considerar a los territorios americanos como simples colonias, destinadas al saqueo y la explotación. La realidad histórica muestra algo muy diferente. El Virreinato de Nueva España fue uno de los centros neurálgicos del imperio, comparable en importancia política, económica y cultural a cualquier región de la península ibérica. La Nueva España no era una región periférica, sino el auténtico motor económico del imperio. De hecho, a la península solo llegaba el quinto real, es decir, el 20% de los minerales recogidos en forma de impuestos a la corona. ¿Dónde se quedaba el resto? Invirtiéndose en América en construcciones, sueldos de ingenieros, arquitectos, intelectuales, militares y demás gastos que tiene toda nación. La Casa de Moneda de México, fundada en 1535, fue la primera de América y llegó a ser la más productiva del mundo. El real de A8, o peso de 8, acuñado en México, se convirtió en la primera divisa global, utilizada para el comercio en China, Europa y posteriormente adoptada como base para el dólar estadounidense. Esta moneda fue de curso legal en Estados Unidos hasta 1857, mucho después de su independencia. Las minas de Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí no solo eran enormemente productivas, sino tecnológicamente avanzadas. Alexander von Humboldt, científico prusiano que visitó Nueva España a principios del siglo XIX, quedó asombrado al comprobar que la ingeniería minera mexicana superaba a la alemana, entonces considerada la más avanzada de Europa. Contrario a la imagen de monocultivos extractivos, la Nueva España desarrolló sistemas agrícolas complejos que combinaban técnicas europeas e indígenas, produciendo excedentes que se exportaban globalmente. La idea de que España mantuvo a sus provincias americanas en la ignorancia es otro mito fácilmente desmentible. La Real y Pontificia Universidad de México se fundó en 1551, apenas 30 años después de la caída de Tenochtitlán, y 85 años antes de Harvard. Para cuando los ingleses fundaron su primera universidad en América, México ya contaba con una tradición académica consolidada. La primera imprenta de América llegó a la Ciudad de México en 1539, casi un siglo antes que a las colonias inglesas. Instituciones como el Real Seminario de Minería, fundado en 1792, y el Jardín Botánico de México fueron centros de investigación científica de primer nivel mundial, donde se realizaron descubrimientos que enriquecieron el conocimiento europeo en metalurgia, botánica y medicina. Lejos de suprimir el conocimiento indígena, se produjo una fascinante síntesis. Obras como el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, Códice de la Cruz Badiano, 1552, escrito por médicos indígenas, revolucionaron la farmacología europea al incorporar el vasto conocimiento herbolario mesoamericano. Otro aspecto sistemáticamente ignorado es la naturaleza única del mestizaje hispanoamericano, radicalmente diferente del modelo segregacionista implementado en las colonias británicas y francesas. A diferencia de otras potencias coloniales que eliminaron o marginaron completamente a las élites nativas, el Imperio Español desarrolló una política de incorporación. Los descendientes de Moctezuma recibieron el título de condes de Moctezuma y grandes de España, manteniendo su estatus nobiliario. El último titular,
Juan José Marcilla de Teruel Moctezuma, falleció en 2021, siendo parte de la alta aristocracia española hasta nuestros días. En muchas regiones se mantuvo un sistema de gobierno dual, donde los caciques indígenas conservaron autoridad local bajo el paraguas imperial. En Oaxaca, por ejemplo, las repúblicas de indios mantuvieron considerable autonomía. El Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, fundado en 1536, fue una institución revolucionaria dedicada a la educación superior de jóvenes indígenas nobles, donde se enseñaba latín, retórica, filosofía, música y teología. Muchos de sus graduados ocuparon puestos importantes en la administración virreinal. A diferencia del mito de una sociedad estrictamente dividida, la realidad del mestizaje produjo una sociedad fluida donde las categorías raciales eran mucho más permeables de lo que se suele reconocer. Para finales del período virreinal, la población mestiza había crecido tanto que constituía uno de los grupos más numerosos. Lejos de ser marginados, muchos mestizos ascendieron socialmente, integrándose en posiciones de privilegio. Aunque existían prejuicios, el sistema permitía considerable movilidad social. Documentos históricos demuestran que personas clasificadas como indios en un registro podían aparecer como mestizos o incluso españoles en otro, dependiendo de su posición social, educación y riqueza. A diferencia del sistema anglosajón de una gota de sangre, donde cualquier ancestro no blanco determinaba clasificación racial permanente, en Hispanoamérica existía el concepto de limpieza de sangre, que podía lograrse a través de generaciones, educación y posición social. Uno de los aspectos más distorsionados de la narrativa tradicional es presentar la caída de Tenochtitlán como una simple invasión europea de un territorio indígena unificado. La realidad histórica es muchísimo más compleja. Las fuerzas que derrotaron al Imperio Mexica estaban compuestas en más de un 95% por guerreros indígenas. Los aproximadamente 800 españoles que acompañaban a Cortés jamás habrían podido enfrentarse solos a una de las máquinas militares más poderosas de América. Los tlaxcaltecas, eternos enemigos de los mexicas que habían resistido su expansión durante décadas, vieron en los españoles la oportunidad de formar una coalición que pusiera fin a la hegemonía mexica. No fueron traidores, sino actores políticos que tomaron decisiones estratégicas en defensa de sus intereses. Los texcocanos, cholultecas, totonacas y otros pueblos tenían sus propios agravios contra los mexicas, relacionados con tributos excesivos, guerras floridas y sacrificios humanos. La alianza con los españoles representaba para ellos una forma de liberación. Lo que sucedió después de la caída de Tenochtitlán desmiente aún más la narrativa simplista. Las expediciones hacia el norte, actual Estados Unidos, y hacia Centroamérica fueron emprendidas por fuerzas conjuntas hispano-indígenas. La conquista de Guatemala fue realizada principalmente por contingentes tlaxcaltecas y cholultecas, con una minoría española. Uno de los hechos más asombrosos y menos conocidos es que gran parte de las tropas que participaron en la colonización de Filipinas en el siglo XVI eran indígenas mesoamericanos, especialmente tlaxcaltecas, que cruzaron el Pacífico como parte de las expediciones españolas. Para asegurar las fronteras septentrionales, la corona española autorizó el establecimiento de colonias tlaxcaltecas en el norte de México, concediéndoles privilegios especiales. Muchas de estas comunidades persisten hasta hoy, manteniendo tradiciones que mezclan elementos tlaxcaltecas y españoles. La imagen del español exclusivamente interesado en el oro es otro estereotipo que no resiste el análisis histórico. La realidad de la extracción minera es que, durante 3 siglos de presencia española, se estima que se extrajeron aproximadamente 182 toneladas de oro de Nueva España, que incluía el actual México y partes de Estados Unidos. Para contextualizar, en los últimos 10 años, empresas canadienses han extraído más de 380 toneladas de oro mexicano. Contrario a la idea de que todas las riquezas eran enviadas a España, la mayor parte del oro y plata se quedaba en América, financiando la construcción de ciudades, iglesias, universidades, hospitales y otras infraestructuras. El virreinato era el principal consumidor de sus propios metales preciosos. Los recursos no se limitaron a la extracción primaria. Nueva España desarrolló industrias manufactureras importantes como textiles, vidrio, cerámica y astilleros, donde se construían galeones para la flota del Pacífico.
Un aspecto frecuentemente ignorado es el papel central de Nueva España en el primer sistema comercial verdaderamente global. Durante 250 años, el galeón de Manila conectó América con Asia a través de la ruta Acapulco-Manila, transportando plata mexicana a Oriente y trayendo sedas, porcelanas y especias que luego se distribuían a Europa. México era el centro de este intercambio global, no una simple fuente de materias primas. Este comercio no solo movía mercancías sino ideas. La influencia asiática es visible en el arte novohispano, desde la talavera poblana, inspirada en porcelana china, hasta la incorporación de técnicas de laca japonesa en el mobiliario mexicano. Otro aspecto sistemáticamente ignorado por la leyenda negra es el extraordinario corpus legislativo desarrollado por la corona española para proteger a los pueblos indígenas. Apenas 20 años después del primer viaje de Colón, España ya había desarrollado el primer código legal de la historia diseñado específicamente para proteger a poblaciones nativas. Las leyes de Burgos, de 1512, prohibían la esclavización indígena y establecían condiciones mínimas de trabajo y evangelización. Las leyes nuevas, de 1542, prohibieron definitivamente la esclavitud indígena bajo cualquier circunstancia y limitaron severamente el sistema de encomiendas, a pesar de la feroz oposición de muchos colonos. La recopilación de leyes de Indias, compilada definitivamente en 1680, constituyó el más avanzado y humano sistema legal colonial de su tiempo. Ninguna otra potencia europea desarrolló algo remotamente comparable para sus territorios ultramarinos. La figura jurídica del protector de indios, creada en 1516, era un funcionario real cuya única misión era defender los derechos de los indígenas frente a posibles abusos. Esta institución no tiene paralelo en ningún otro imperio colonial de la época. Lejos de ser una empresa de explotación monolítica, el Imperio español se caracterizó por intensos debates internos sobre la legitimidad de su presencia en América. La famosa controversia de Valladolid, de 1550 a 1551, entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda es un ejemplo de este cuestionamiento moral que no tiene equivalente en otras potencias coloniales. La narrativa anglosajona ha tendido a minimizar o ignorar completamente las importantes contribuciones científicas y culturales del mundo hispánico. La fundación del Hospital Real de Naturales en 1531 marcó el nacimiento de la primera institución médica intercultural del mundo, donde se combinaban prácticas curativas europeas e indígenas. El protomedicato de Nueva España regulaba la práctica médica con estándares avanzadísimos para su época. Las técnicas cartográficas españolas y los avances en navegación astronómica fueron fundamentales para el desarrollo de la ciencia moderna. El Padrón Real, sistema cartográfico centralizado español, fue el primer intento de mapear científicamente el planeta completo. Expediciones científicas como la Real Expedición Botánica a Nueva España, de 1787 a 1803, catalogaron miles de especies desconocidas en Europa, enriqueciendo enormemente el conocimiento científico global. El médico Francisco Hernández de Toledo compiló información sobre más de 3.000 plantas medicinales mesoamericanas en el siglo XVI. A diferencia de los asentamientos improvisados de otras potencias coloniales, las ciudades hispanoamericanas se construyeron siguiendo rigurosos principios urbanísticos establecidos en las ordenanzas de Felipe II, en 1573, que dictaban aspectos desde la orientación de calles hasta la ubicación de plazas y edificios públicos. Lejos de imponer uniformemente estilos europeos, la arquitectura novohispana desarrolló lenguajes únicos como el barroco mexicano, el churrigueresco y el ultrabarroco, que incorporaban elementos decorativos y simbólicos indígenas en estructuras de origen europeo. Entonces, si era tan bueno, ¿por qué cayó el Imperio español, y no somos tan ricos como el mundo anglosajón? En primer lugar, hay que hacer una puntualización a este tipo de preguntas. Hay que preguntarse a qué mundo anglosajón nos referimos. ¿A la media África colonizada que no levanta cabeza? ¿A la China del siglo XIX, que acabó en el punto más bajo de toda su historia milenaria? ¿A la India de finales del siglo XIX, que pasó a ser una de las regiones más miserables, pese a haber sido una de las fuentes civilizatorias durante milenios? Lo cierto es que los únicos países que van bien en el mundo anglosajón sufrieron una limpieza étnica casi total, y pese a ello, no siempre fueron bien, sino solo en el último siglo, entre otras cosas, gracias a ir recogiendo, como veremos, deudas de préstamos usureros por medio mundo.
Al fin y al cabo, una cosa hay que reconocerles. Tienen el mérito de inventar una forma de colonialismo financiero y económico en el que la colonia desarrolla un síndrome de Estocolmo que hace amar a sus carceleros. Esta forma de colonialismo moderno es ejercido por la angloesfera sobre medio mundo, África, Hispanoamérica, Europa y partes de Asia. Pues bien, aclarado este punto, empecemos con los motivos de la caída del Imperio español. En las postrimerías del siglo XVIII, mientras España luchaba por mantener su vasto imperio ultramarino, una compleja red de intereses comenzaba a tejer su influencia en las colonias hispanoamericanas. El Imperio británico, emergente potencia marítima y comercial, encontró en las tensiones coloniales una oportunidad para debilitar a su rival ibérico. Los británicos identificaron estas fracturas sociales y las explotaron hábilmente. Mediante el contrabando comercial, primero, y luego a través de contactos diplomáticos más directos, comenzaron a influir en los círculos intelectuales criollos. Las logias masónicas se convirtieron en un instrumento ideal para esta influencia. Ofrecían un espacio discreto donde las ideas liberales podían circular entre las élites locales, protegidas del escrutinio de las autoridades españolas. La Gran Logia de Londres mantuvo contactos con logias en las principales ciudades coloniales, donde se discutían ideales de libertad comercial y autonomía política. Francisco de Miranda, Simón Bolívar y San Martín, figuras clave de la independencia, estaban vinculados a logias masónicas que mantenían conexiones con círculos británicos y estadounidenses. Estas redes facilitaron no solo la difusión de ideas revolucionarias, sino también el apoyo material, financiamiento, armas y asesoramiento militar. El genio de la estrategia anglosajona residió en identificar y amplificar ciertas características del carácter español que debilitaban la unidad imperial. La envidia institucionalizada se manifestaba en el sistema de castas y privilegios que fomentaba resentimientos entre criollos y peninsulares, creando divisiones que resultaban útiles para quienes buscaban fracturar el imperio. El cainismo político, esa tendencia a la división interna y las luchas por el poder entre facciones españolas, se trasladó al ámbito colonial, donde los británicos supieron avivar estas rivalidades para su beneficio estratégico. La resistencia a la meritocracia se evidenciaba en el sistema de nombramientos basado en conexiones familiares y origen peninsular antes que en capacidades, generando frustración entre criollos talentosos que veían bloqueado su ascenso social y político. Los emisarios británicos y agentes comerciales explotaron estas tensiones, ofreciendo a las élites criollas una alternativa, un modelo de comercio más abierto bajo protección británica, aunque sin garantizar independencia plena. Para Gran Bretaña, debilitar el imperio español significaba acceso a nuevos mercados y materias primas, mientras se limitaba el poder de una potencia rival. No buscaban necesariamente colonizar estos territorios, sino establecer una hegemonía comercial que perduraría mucho después de las guerras de independencia. Desde el principio, la intención de la corona británica fue engañar a dichas naciones con falsas promesas de independencia para que no levantaran cabeza, tenerlas permanentemente hundidas, divididas y sometidas mediante deuda, corrupción y caos social. Esto ha funcionado estupendamente bien hasta nuestros días. Tras los procesos de independencia de las colonias españolas en América Hispana a principios del siglo XIX, varios países recién formados, incluida Colombia, entonces conocida como la Gran Colombia, contrajeron importantes deudas con Gran Bretaña que persistieron hasta bien entrado el siglo XX. En 1822, la Gran Colombia, que incluía los territorios actuales de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, negoció un préstamo de aproximadamente 2 millones de libras esterlinas con la casa bancaria británica Beacon Smith & Company. Este préstamo, conocido como el Empréstito de 1822, tenía como objetivo financiar las guerras de independencia y establecer el nuevo Estado. Las condiciones fueron notablemente desfavorables. El interés nominal era del 6% anual. Colombia solo recibió alrededor del 60% del valor nominal debido a comisiones y descuentos, y se exigieron garantías con los ingresos de las aduanas y minas nacionales. Tras la disolución de la Gran Colombia en 1830, la deuda se dividió entre las nuevas repúblicas de Colombia, Venezuela y Ecuador según una proporción acordada, con Colombia asumiendo aproximadamente el 50% de la obligación. Colombia finalmente terminó de pagar esta deuda histórica en 1930, más de un siglo después de haberla contraído.
Este largo proceso involucró múltiples renegociaciones, periodos de suspensión de pagos y acuerdos con los tenedores de bonos británicos. Durante la presidencia de Rafael Reyes, de 1904 a 1909, se realizó una importante renegociación que estableció las bases para la eventual liquidación de la deuda en la década de 1930. Venezuela, por su parte, completó el pago de su porción de la deuda original de independencia a finales de la década de 1920, después de complejas negociaciones durante el régimen de Juan Vicente Gómez. Ecuador culminó los pagos de su deuda de independencia en 1937, tras haber suspendido pagos en múltiples ocasiones durante el siglo XIX. La inestabilidad política ecuatoriana complicó significativamente la gestión de esta deuda. Argentina logró finiquitar completamente los préstamos contraídos 1824 con la Baring Brothers en 1904, tras la renegociación conocida como Arreglo Romero, de 1893. México experimentó un proceso aún más complejo con su deuda de independencia. Después de numerosas suspensiones de pago y renegociaciones, los acuerdos Lamont de la Huerta de 1922 y posteriormente los acuerdos de 1942 finalmente resolvieron la situación de estos préstamos históricos. Perú, tras defaults recurrentes durante el siglo XIX, consiguió resolver definitivamente sus deudas de independencia con Gran Bretaña durante la década de 1920, específicamente con el Contrato d'Anquart de 1922. Chile fue uno de los pocos países que mantuvo relativa regularidad en sus pagos, completando la liquidación de sus préstamos iniciales de independencia a principios del siglo XX, aproximadamente en 1910. El servicio de estas deudas consumió recursos nacionales significativos durante décadas, limitando la capacidad de inversión en desarrollo interno y contribuyendo a perpetuar ciclos de dependencia financiera que algunos historiadores económicos han denominado como una forma de neocolonialismo económico, donde la independencia política no se tradujo en una verdadera autonomía financiera. Este relato de influencia e intriga internacional nos invita a reconsiderar las narrativas tradicionales sobre la independencia hispanoamericana, entendiéndola no solo como un proceso interno de autodeterminación nacional, sino como parte de un complejo tablero geopolítico donde las potencias anglosajonas jugaron un papel crucial, aunque frecuentemente subestimado en la historiografía oficial. La persistencia de la leyenda negra en los sistemas educativos hispanoamericanos plantea una profunda contradicción. Nos educan para despreciar una parte fundamental de nuestra propia historia e identidad. Este enfoque no solo falsea el pasado, sino que debilita nuestra cohesión cultural y nuestra proyección hacia el futuro. Reivindicar la verdad histórica sobre el Imperio Español no implica negar sus errores o idealizar el pasado, sino reconocer la complejidad de un proceso histórico que fue mucho más que una simple conquista o colonia. Fue la creación de una nueva civilización mestiza, surgida del encuentro, a veces traumático y a veces creativo, entre mundos que hasta entonces se desconocían mutuamente. Estableció las bases de una comunidad cultural que hoy abarca más de 500 millones de personas en 4 continentes, unidas por una lengua, tradiciones jurídicas, valores y sensibilidades compartidas. Desarrolló instituciones, conceptos jurídicos y debates filosóficos que sentaron precedentes fundamentales para el posterior desarrollo de los derechos humanos y el derecho internacional. Este legado complejo merece ser estudiado con rigor y sin prejuicios ideológicos. Solo así podremos construir una identidad hispanoamericana madura, que no se base en resentimientos fabricados ni en la negación de nuestras múltiples raíces, sino en la comprensión profunda de nuestra historia compartida. Como escribió el poeta novohispano Bernardo de Balbuena, la Nueva España fue el quicio del mundo durante siglos. Tal vez sea hora de que los hispanoamericanos dejemos de vernos como meras víctimas históricas y reclamemos con orgullo ese papel central en la configuración del mundo moderno.